Buenas. En breve comenzaremos la tercera parte del programa de hoy, la tercera sección, por así decirlo. La sección que en principio, bueno, la sección que hará Elena. Am, Estamos a la espera que aparezca. Bueno, su sección ad libitum. ah, Principalmente rodea el entorno del arte en todas sus vertientes, tanto el arte del lienzo, por así decirlo, como el arte en los instrumentos, am, en cualquiera de sus vertientes. Y en este caso, hoy Elena nos hablará de el arte producido tras la epidemia, tal y como tal y como es. Las consecuencias, bueno, lo que surgió, cómo la expresión que utilizaron y cómo representaron diferentes autores, o no sé exactamente cómo lo planteará, am, pero la forma en la que diferentes autores am, enfocaron entendieron que qué debían representar, em, pues eso, tras una epidemia o en el mismo momento de la epidemia. Pues esperando a ver si conseguimos que entre ya Elena al directo, porque yo sí que puedo dar un par de conceptos y tal, pero tampoco soy el más indicado para ello. Am, pero bueno, por ejemplo, para dar, yo que lo habéis visto en el anterior vídeo, en el anterior audio, el del principio que hemos hecho esta tarde, am, bueno, hemos hablado por ejemplo, los Goya, ¿no? Y en el propio Francisco de Goya, am, vemos, ¿no? Y lo vemos muy, muy significativamente como tras detectarle ese, ese. Buenas, Elena. Ahora sí, vale. Y en principio puedes entrar. Ah, Hola, buenas. ¿qué tal? Bueno, Elena. Un Nada, momento, tranquilo. Simplemente que estaba explicando un poquito qué es lo que más o menos creo que intentas hacer. Y estaba explicando, bueno, el hecho del arte tras la pandemia, ¿no? Y estaba sí, explicando como me toca a mí. Estaba dando el ejemplo que antes hemos hablado, le hemos mencionado, el ejemplo de Francisco de Goya, ¿no? Que su arte, sus obras cambiaron eh, cuando tuvo en su caso la sordera. sí, sí. Las enfermedades siempre son, bueno, han sido uno de los temas también importantes del arte. Ujú. Y sí, yo quería hablar un poco de Sí, si ya te dejo, pensamos en perdona. pandemias, si pensamos en pandemias, quizá la más famosa de toda la historia es pues la peste negra, ¿no? Nos viene a la cabeza. Sí. Mm. Que fue en el mil. Espérate que lo tengo aquí apuntadito. La peste negra, si mal no recuerdo, a 1500 y algo, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Ah, hubo dos pestes, la peste del 1348, que fue la primera, la famosa Gran Peste, Exacto, y sí. luego hubo otra muy parecida en el siglo XVII, que esta afectó mucho más a las ciudades,
Madre que, mía. por ejemplo, redujo la mitad de la población de Londres, Sevilla o Venecia. O sea, Madre mía. que no sé si tenéis Movistar Plus, pero hay una serie que se llama La Peste, La peste. que está ambientada en este caso en la del siglo XVII en Sevilla, porque fue una de las ciudades más afectadas, teniendo en cuenta también que Ujú, era un puerto muy importante de conexión con América. ujú, ujú. Pero primero me gustaría hablar un poco de la de 1348, porque Sí. realmente esta sí que generó un movimiento artístico después, más tarde, que se alargó a lo largo de un siglo. Ujú. Eh, y si pensamos en la peste, nos vienen a la mente esos cuadros con esqueletos caminando, caminando y llevándose cuerpos y Sí. tal. Eh, que de hecho, si vais al Prado, todas las pinturas flamencas Mm, de la parte que ahora sería Alemania, Holanda, toda esta parte, se hicieron muchos cuadros de este tipo. Y se generó una corriente artística que eran las danzas de la muerte, que es muy interesante porque no solo afectan a la pintura, sino que afectan ujú. también al teatro, a ilustradores, no sé, se generó una corriente artística muy, muy grande alrededor de esto. Y las danzas de la muerte realmente eran eso, poemas o representaciones teatrales o cuadros o ilustraciones en los cuales la muerte aparecía personificada en la figura de un esqueleto que invitaba a personas de diferentes clases sociales, diferentes géneros, yo que sé, del Ujú, clero, gente rica, gente pobre, los invitaba a bailar alrededor de su propia tumba. Y, ujú. y se representaban, era cultura popular y sí, es muy interesante de cómo realmente afectó a toda la población que esas danzas de la muerte se fueron haciendo a lo largo de 2 siglos. O Déu-n'hi-do. Mm. sea, sí, Sí, las sí. representaciones pictóricas, he traído aquí guías. Toma ya. Tenemos representaciones pictóricas. eh, el famoso cuadro de Bruegel el Viejo, no, perdona, de Cranach, del carro de heno. El carro de heno, ¿sabéis, si habéis estado en el Prado, sabéis esa sala Vale, donde sí. está el Jardín de las Delicias? Vale, sí. Vale, pues hay un cuadro que es el Triunfo de la Muerte. Y entonces ese cuadro representa muy bien lo que es la enfermedad, porque son esos esqueletos cogiendo y llevándose gente enferma en carros amontonadas. O sea, realmente fue un trauma muy, muy importante. Eh, y la del siglo XVII afectó tanto a las ciudades que, por ejemplo, si hoy en día vais a París, um, las catacumbas de París, que es algo bastante curioso de visitar, se hicieron en el siglo XVII porque se dieron cuenta de que si enterraban a la gente enferma en los cementerios, estos cementerios se convertían en un foco de infección. Hola Iván, ¿qué tal? Ujú. Mira, que estabas antes comentando el triunfo de la muerte, a ver si consigo echarlo ahora aquí. Que yo también con esto de. Viene a ser esto, ¿no? Sí, es ese cuadro Este mismo. De Bruegel el Viejo. De Bruegel. Yo con esto de Instagram Live todavía no estoy muy hecho a ello y tengo que investigar cómo va. Pero sí, sí, sí. Es muy significativo. Es lo que comentabas tú de los esqueletos. Es bastante significativo y a la vez. ¡Ey! Sí, o sea, tú piensas que por entonces había un concepto, o sea, el concepto religioso de la muerte. Eh, o sea, en las danzas de la muerte realmente era. Lo hablamos el otro día en la Odisea, nos repetimos, pero eso es otro programa. O sea, a ver, A ver, sí, hay que empezar a, a separar un poco. No, pero sí que es verdad que para la gente que se vaya uniendo, se una y tal, y, y diga, ostras, pues si esto el otro día sonó, pues sí, hmm, puede tener esa relación y ese recuerdo de la explicación de Iván, que yo personalmente no la tengo ahora mismo, pero seguro que fue brillante.
Y seguro. Iván, si nos quieres comentar algo en relación con, no sé si se lee, eh, la Divina Comedia, sobre toda la estética, la iconografía, el Boccaccio de Camerón, de hecho tengo aquí apuntado, también trata bastante el tema de la muerte, porque realmente los protagonistas son 10 jóvenes que se van al campo, a la Toscana, porque huyen de Florencia, porque hay una gripe. Eh, por ejemplo, el tema este de la, que no sé si lo dijiste, Iván, por ejemplo, de esto de las danzas de la muerte, en el Quijote, es curioso porque el Quijote siempre es fantástico, aparece una obra dentro del Quijote que es Las Cortes de la Muerte, que es un autosacramental de Lope de Vega y que también tiene esta temática. O sea que, Curioso. fijaos si se alarga el tema, que hasta en el siglo de oro. El tema de los Sí, 7 no. círculos del infierno es muy interesante, ligado al tema de la muerte y el castigo por los pecados. Sí, es muy interesante. Y aparte, si queréis, un día hablamos de la Divina Comedia del infierno, porque me parece eh, es, espectacular este libro, o sea, es increíble. Eh, porque eso, Dante lo que hace es meter a gente que él conocía y que estaba viva, las mete en el infierno y les crea castigos a su medida. O sea, a gente que le había. que, los que le habían echado de Florencia y cosas así, él los metió en el infierno. Es bastante Ujú, curioso. ujú. Es Todo lo curioso. que me estoy cayendo, ¿verdad? Bueno, sí, ligeramente. Pero bueno, Bueno, es culpa del cargador del móvil. bueno, no pasa nada. Y antes también me ha pasado en el anterior directo nuestro. Mm, También me ha pasado y no pasa nada. Pero sí, no, no es curioso porque además es lo que dices tú, es una enfermedad que duró muchísimo y que le pegó muy fuerte al mundo sí, durante mucho tiempo. lo de la imagen de la parca. Sí, sí, es la iconografía que se crea a partir de entonces es bastante guay. Y luego me gustaría, porque también he traído ejemplos más contemporáneos, y es que Sí. me gustaría recomendaros un poeta Ujú, que espérate, que tengo por aquí, que, que ya nos vamos esto a siglo XX porque tenemos gente que piensa que vivió las dos guerras. Primero la Gran Guerra y luego la Segunda Guerra Mundial. O ujú. sea, Sí. entonces también tenemos esa gran gripe después de la Primera Guerra Mundial, que si no me equivoco, Iván, ¿cuánta gente murió? ¿Un cuarto de la población europea después de la guerra? Iván, Iván no sé si está por aquí, tía. Más Sí, le sí, sí. vale. Más le vale estar por aquí. Gottfried Benn, ya tengo el nombre, ya tengo el nombre. Bien, Eh, lo encontramos. alemán. Y de hecho, o sea, él era cirujano. Y entonces él vivió las dos guerras trabajando como médico. Y realmente Ujú, lo que llegó a ver en esos hospitales de campaña le dejaron muy marcado. Y todos los poemas que tiene son profundamente deprimentes. O sea, si ujú. queréis animaros, no leáis No a Gottfried precisamente. Benn. Tiene algunos poemas como los de Hora Azul, que realmente Ajá. sí, ya que define eso, las últimas horas de vida de una persona. Y bueno, yo lo recomiendo también bastante como, como poesía o arte de epidemia o de enfermedades. Ujú. Bien, pues lo tendremos en cuenta. Iván, ¿quieres añadirte Más, al directo? no, no sé, pero bueno, está por aquí comentando. Está comentando. ¿Querías decir algo, Víctor? No, 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 que continuaras, Bueno, pues que te dejaban seguir, básicamente. que sí, pero que plagas ha habido durante toda la historia y siempre han afectado al arte. Ujú. Eh,
yo qué sé, otras fiebres de la historia, la fiebre tifoidea de Atenas, Ujú, durante las guerras estas de Atenas contra Esparta, a las guerras del Peloponeso, pues ujú. también afectaron. Y no sé por qué, no sé si tiene vinculación, Iván, si me puedes decir, la vinculación entre la guerra y las enfermedades. O sea, que al final las condiciones en las que viven los soldados o en el caso, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, las trincheras. Ujú. eh, Yo imagino que sí, porque a ver, todo ese horror y toda esa experiencia que al fin y al cabo es marca y plasma, y se plasma. sí, pero no solo eso, digo, es la relación entre la guerra y las plagas, o sea, las plagas o las epidemias o las enfermedades. Que eso, que en Ajá. la Primera Guerra Mundial, si tenemos en cuenta que Sí. había gente que estuvo mm, meses completos con los tobillos hasta, o sea, con agua hasta las rodillas en una trinchera en el norte de Francia, pues Sí. No, a ver, imagínate. yo supongo que es eso, ¿no? Al haber guerra, claro, es la cara de perro y estás muchísimo más expuesto a todo, a la enfermedad y a todo, y a el caos desarrollado a través de él. Y la enfermedad es mucho más accesible a ella. Pero no quiero modificar mucho tu esquema o lo que tenías pensado, pero ahora estaba yo pensando, digo, ostras, claro, antes del directo estaba pensando, ostras, vale, epidemias, enfermedades y tal. Y me ha venido muy fácilmente a la cabeza un cuadro, si hablamos sobre todo de arte, el arte del lienzo, que yo le llamo. Me ha venido muy rápido a la cabeza el famoso cuadro que ahora tenemos también en emoji de Edvard Munch, ¿no? Ah, el El grito. grito, el Mira, grito, sí. yo ahí te voy a confesar que Edvard Munch es de los pintores que más odio. Si no el que Ostras, ¿y más. eso? Sí, 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 no, no, era un misógino, era una horrorosa persona. Bueno, Ah, sí, sí, y Caravaggio también, y mira. ay, bueno, Bueno, a ver, no, ningún juicio en la época determinó que él se cargase a nadie. a ver, bueno, como los espectadores pueden ver, si no lo ven ahora, lo verán luego que estará colgado en YouTube. Aquí, esto es una sección de arte en todas sus vertientes. Empezado yo hablando de Francisco de Goya. Hemos pasado ahora por muchísimos y ahora vamos a seguimos con Caravaggio. No, claro, Aquí le damos a todo. sí, por supuesto, porque al final eso, El el arte no arte. entiende de. El arte es todo, es todo. No, y hablando de Goya, quería recomendar este cuadro que no es muy conocido de Goya, pero me parece muy guay, Ujú. que parece un cuadro súper moderno y es un perro, un perro. Y es muy guay, está en el Prado. Eh, Perro semihundido se llama. Lo recomiendo mucho porque es súper Ujú. guay. Sería un cuadro que tendría en el comedor de mi casa si me cupiese. Si tuviese una pared de 5 metros de altura. Sería excepcional, sí. Sí, sí. Ah, y me gustaría hablar también, recomendar, ya que estamos eso, hablando de que estamos muy transversales, una novela Sí. que también va sobre la enfermedad Ajá. y que a mí me gustó mucho en su momento cuando me la leí, que es Muerte en Venecia, de Mm, Thomas Mann. ujú. Bien. Y no sé si sabes cuál es o te suena. Me quiere sonar, sí, pero cuéntala. Bueno, O pues cuenta un poco. está ambientada eso en el siglo XIX. Hay una película muy bien dirigida, ahora no sé por quién, pero ahí está la película de Muerte en Venecia con toda la música de Gustav Mahler, compositor impresionista, creo. Porque de hecho a Thomas Mann le gustaba muchísimo, muchísimo Mahler. Y esta novela está muy guay porque va sobre un escritor
Sí, que en de... la película de hecho es un músico, o sea, cambian la profesión. Mm, Es un escritor que busca la excelencia, es un escritor alemán. Y entonces ujú, decide, para ir a inspirarse, se va a Venecia. Lo que pasa es cuando llega a Venecia se encuentra que hay una enfermedad, una plaga, que se está extendiendo por toda la ciudad. Y ujú, entonces él se enamora o se obsesiona con la figura de un niño, un andrógino, o sea, un niño que no parece ni niño ni niña, que ve en el ujú, hotel donde está alojado. Y Tazio, creo que se llama. Y, y toda, o sea, la experiencia de ver a ese niño le hace replantearse cuáles son sus propias enfermedades dentro de ujú, él, y cómo se va convirtiendo cada vez, cómo se va degradando cada vez más el ujú, personaje sin nunca llegar ni siquiera a hablar con el niño este. Y todo esto en el contexto de eso, de una enfermedad de una ciudad que también está enferma y de cómo él también acaba enfermando ujú. y, y el niño también, de hecho. No sé, acaba es muy ¿Puede, dramático. puede ser que el director de esa película que dices tú, Muerte en Venecia, sea Visconti, puede ser? ¿O algo así? Algo Puede ser, parecido. sí, me suena que es Creo que es. italiano. Creo que sí. Creo que es algo así. O Visconti o Visconte o algo así. Hmm. Quiero recordar. Hablando de Venecia, que Venecia siempre ha tenido mucha relación con las epidemias y con las enfermedades. Sí. Siempre ha sido una ciudad muy proclive a eso, no solo porque está inundada y el agua sabemos Ujú, eh, que es fuente de bacterias y de infecciones y tal, sino porque siempre ha sido una ciudad muy poblada y con gente de muchas culturas. Pensad ujú, que por ahí entraban un gran número de comerciantes a Europa. ujú, Entonces, pues eso, allí tenemos eh, grandes epidemias, la peste también, y allí se creó, de hecho, el concepto de cuarentena, que no sé si la gente lo sabe, que eran los barcos ujú, que llegaban a Venecia, tenían que pasar 40 días en una isla cercana, un islote, antes de entrar a la ciudad, y fue una de oh, las medidas que se hicieron para evitar la propagación de la peste. ostras, interesante. Eso no lo sabía yo. Interesante, interesante. Y que luego pensar que la gente en esa época no sabía de dónde venía. O sea, el concepto plaga es súper bíblico. O sea, esto es un castigo que nos ha mandado Dios. Y cuando ahora con el coronavirus ves gente que dices, no, es que esto lo ha mandado Dios Ujú. porque estábamos liando la parda, pues dices, no. ¿A santo de qué te sacas tú eso, no? Claro, y no tenían, es que no tenían medidas higiénicas, o sea, No. imaginad no sé si habéis leído o visto la película del perfume, Mm, recomendadísimo. sí, y en la novela también, También. uno de los finales más, Sí. no voy a comentar nada más, o sea, No. pero el final Eso, merece eso mucho da, la pena. eso me acabas de pegar una muy buena asistencia. ¿Por qué? El perfume, Por ejemplo. pues sí, que pensad, o sea, que la gente no se duchaba, o sea, estaba mal visto ducharse. El rey de Inglaterra tenía un despiojador, o sea, imaginaos, estaba considerado que al lavarte, al lavarte con agua, te estabas quitando como una capa de yo que sé qué, que permitía que el demonio pudiese entrar en ti. O sea, la gente que era muy limpia era más permeable al demonio. El diablo podía entrar en ti. Era mejor tener una capa de roña encima. Sí. Y la gente era Es, mucho más me- sucia en es las mejor ciudades tener que en el campo. es mejor tener roña encima que unos cuernos arriba. Mm. Sí, y pensad que esto, los romanos tenían cloacas, pero en la Edad Media se olvidaron de que existían las cloacas. Por tanto, toda la materia fecal se echaba a las calles, eso era una fuente de infección brutal. Las ratas eran las grandes culpables de muchas propagaciones de enfermedades. Sí, ahora que dices lo de las ratas, creo que era también, lo leí creo que ¿cómo se llama esta? De la gripe española, ¿no? Creo recordar, Sí, si mal no recuerdo. bueno, la gripe española. Llamaron Bueno, gripe sí, española. bueno, sí que sí, no, más que nada lo he llamado así porque igual tú sabes por qué narices se le llamó sí, sí, es que realmente en España no.
Lo Creo leí que no una vez, tocó, ¿no? pero sinceramente ahora mismo no me acuerdo. Mentiría si dijese que me acuerdo. Es que es muy curioso porque, si mal no recuerdo, en España, o sea, hizo bastante más daño en Francia e Inglaterra, eh, creo Sí, recordar porque fue después que en de la Primera España. Guerra Mundial en la cual Sí, España no exacto, participó. exacto. No sé, ahora mismo, ahora que has dicho lo de las ratas, digo, uy, se lo voy a preguntar porque digo, Espérate que aún me hacían falta más libros. Eh, Porque me gustaría comentar que el otro día estuve buscando a ver qué cuadros se habían hecho durante la peste. ujú, Y no sé si conocéis el famoso retrato del matrimonio Arnolfini, que está en la National Gallery, que mm, es muy guay este cuadro, y se hizo ujú, durante la peste, ujú, en el 1400 y pico. O sea, es un cuadro totalmente de esto en la peste, ujú. que no lo Alucinante. refleja, pero realmente, o sea, si pensamos en el Triunfo de la Muerte, es un cuadro que se pintó 100 años después. Ujú, O sea, realmente los contemporáneos ha tardado un tiempo en establecerse la iconografía, porque si lo pensáis lo que viene a ser el románico, no hay mucha iconografía de la muerte, por decirlo así. O sea, hay mucha ujú. iconografía religiosa, pero siempre son ángeles, son vírgenes, son tal, no hay una representación de esqueletos. Es un punto de inflexión muy grande Mm, tal cual, el tal concepto de cual. la parca. Y eso, y escritores como Dante o como Boccaccio tienen muchísimo la culpa. Y también Sí, en la figura que tenemos del demonio, porque no había demonios con cuernos mm, hasta hasta que que, se hizo la iconografía, ¿no? claro, hasta que tenemos el Jardín de las Delicias, que claro, es que el Jardín de las Delicias es un punto, una inspiración. Y la Ostras, propia sí. Divina Comedia, en la propia Divina Comedia se describen como hay pequeños demonios que Sí, sí, con cierto. tridentes que te tiran a la lava o lo que fuese, o el fuego eterno. No, que la concepción de lo que es el infierno, de lo que es la muerte, se ve como muy afectada por este episodio de la peste. Por, mm, es muy curioso. Y la Es iglesia muy, muy curioso. coge todo eso. Ujú. A ver, la iglesia siempre aprovecha para alertar y para decir, "Cht, cuidado". Sí, bueno, ahora lo vemos. Ahora hay mucha gente que está eso, que está recurriendo a la fe o a la religión porque consideran que esa es La única forma de salvación. o la fuente de respuestas, porque cuando no, Sí. cuando sucede algo tan incomprensible o que afecta tanto a la sociedad a tantos niveles, Ujú. al final si buscas una solución o una respuesta sencilla, la única que te lo puede dar es la fe o la religión, porque Sí. que, que sea una respuesta sencilla no significa que sea una respuesta cierta. O sea, aquí Ujú. cada uno es libre de pensar lo que quiera. Tal cual, tal cual, tal cual. Ostras. Pero bueno, Tú, no tú sé cómo dirás, hemos comenzado hablando de arte y hemos acabado hablando de religión. bueno, a ver, es que quieras que no, muchas veces el arte, sobre todo en estos siglos en los que nos movemos y en los que comentamos, Mm, la religión estaba muy presente, salvo mm. en diferentes, en ciertos autores o así que ironizaban o que hacían un poco de sátira de ello porque era muy complicado no hablar de ello, ¿no? Mm. Digo yo. Y luego, por ejemplo, hablando que no hemos hablado casi de músicos, aparte de Thomas Mann, Jaime Altozano hizo el otro día un vídeo muy interesante con una cosa que Chopin. yo, por ejemplo, ya lo sabía. Sí, sí, yo esta historia ya la había escuchado en música. Que también que murió de tuberculosis porque casi todo el mundo a lo largo de la historia murió de tuberculosis. Y, eso que en Mallorca, en el viaje que hizo a Mallorca para recuperarse de tuberculosis, que le dejó muertísimo, o sea,
ese año, el Mm. más frío que, que ha vivido Mallorca en mucho tiempo. Am, pues eso, que compuso algunas obras bastante guays. Sí, sí. No, justamente tengo el recuerdo de ese vídeo. Mm, Altozano, Altozano siempre. mm. am, y era muy, 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 muy bestia. O Beethoven, que hablabas también antes de la sordera de Goya, otro sordo, Beethoven. Otro sordo por excelencia, sí. Sí, pero Beethoven realmente, o sea, se sabe más o menos porque era su sordera y era por una otitis crónica. Porque este señor le daba Uf. por componer a las 2 o 3 de la mañana en Viena, donde no había calefacción. Enton- Entonces, para despertarse, cogía y se echaba un cubo de agua en la cabeza para despertarse. Entonces, al hacer eso durante años, pues una otitis crónica que se le fue empeorando y al final acabó perdiendo el oído. ¿Qué animal? Me está entrando frío solo a mí de pensarlo. Ay, Dios. Es muy interesante Beethoven. Yo ahora estoy estudiando Beethoven y me Ostras. parece guay. Ya no me parece tan interesante. A mí me parece más un masoca. Por favor. Bueno, pero todos los artistas lo han sido. O mueres de Mm, tuberculosis o mueres de sífilis. mm, Sí, sí, sí. Depende de lo pendenciero que seas. Si eres un romántico de campo, probablemente tuberculosis. Si eres un romántico de estos de ciudad, probablemente sífilis. Sí, sí. Sí, podemos hablar un día Es un buen grafismo. de ¿Qué, muertes perdona? absurdas de artistas. Buf, ten en cuenta que tenemos media hora de audio, ¿eh? Hay media hora de directo más o menos establecida. O sea, nos podemos alargar bastante con este tema. Yo Sí. creo. Bueno, pues no sé, dejad en los Bueno, comentarios sí, exacto. cuáles son vuestras obras relacionadas con la enfermedad favoritas, si estáis produciendo mucho arte ahora en tiempos de epidemia, Sí, si habéis exacto. reflexionado sobre el papel de la fe en las epidemias, si os Y, y gustaba más sobre, este setup o el otro de antes, no sé. y sobre todo, si hay alguna propuesta o tema de lo que podamos hablar, que ya la gente que se ha pasado por aquí ya ha visto que podemos empezar hablando de pintura, pero podemos pasar directamente al cine, a literatura, a música sobre todo. Aquí hablamos de arte, que es lo que mueve el mundo y lo que en estos días nos está salvando del aburrimiento. Y prometo hacer otra sección con el piano, que hoy no lo he sacado mucho, pero bueno, he sacado libros, o sea, que No, está bastante bien la cantidad de cosas que has sacado. ya parece esto el bolsillo de Doraemon. Sin más. Estaría bien un cambio de look instantáneo como hacía Goku para cogerlo y que los dos lo pudiéramos poner, pero bueno, Sí, todo se andará. Todo se andará. Bueno, pues eso, si te parece, cerramos aquí ya. Cerramos aquí el chiringuito. sí, Recordando eso, que nosotros estaremos aquí en la sección del Libitum todos los miércoles y los viernes, más o menos sobre esta hora, de 5 a 5 y media, alargada. Mm, sí. Cada miércoles y cada viernes. Y lo dicho, si queréis mandarnos alguna solicitud de tema que podamos sacar, bienvenida es. Si queréis, eso, podemos hacer secciones sobre cuadros, sobre obras que os interesen, sobre lo que sea. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo que se ha pasado por aquí y nos vemos en breves. Adeu. Chao.